El liderazgo dentro de la iglesia es servicio, es una colaboración con Dios. No es mi departamento contra el otro departamento, no. El mensaje de la salvación es para que lo entiendan aún los niños. Eso dijo Jesús. ¿Y cómo es posible que estos servidores que amaban a Dios entren en la casa de una ramera? Porque algunas personas dicen, es bueno la mentira. La Biblia enseña de que ninguna mentira es sana ni es blanca. En los actuales momentos, ¿cuánta reverencia tenemos para las cosas de Dios? Un saludo, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana. Estamos listos para el repaso de la lección número 2 de este nuevo trimestre, el último del año, para el día 11 de octubre, que se titula Sorprendidos por la gracia. Y el texto para memorizar lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Como siempre, cada vez que abrimos las Sagradas Escrituras, debemos pedir la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Bendito Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos das de aún poder con toda libertad de escudriñar tu palabra. Gracias por esa oportunidad y por la libertad que nos das. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que nos guíe al entendimiento a cada persona que ve a través de redes el repaso de esta lección. Sé con ellos, bendícelos, cuídalos, protégelos. Danos sabiduría para llegar al entendimiento de tu mensaje y danos la valentía y la seguridad para poder poner por obra tus enseñanzas. Perdona nuestros pecados, te lo imploramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Les recordamos, suscríbase al canal si no se ha suscrito, dele me gusta porque de esa manera el video sale como sugerido cuando alguna persona ingresa a la plataforma de YouTube, especialmente aquellos que buscan temas espirituales como corresponde al repaso de esta lección. Sorprendidos por la gracia. Esta semana estudiaremos acerca de algunos personajes que tuvieron una segunda oportunidad. Dios es el Dios de segundas oportunidades. Y qué paradójico que a veces como seres humanos nosotros somos implacables. Yo siempre digo, yo prefiero ser juzgado por el Dios del cielo que ser juzgado por un ser humano. Primero, porque Dios me conoce. Segundo, por la misericordia que Dios tiene. Y esa es la parte más importante. El ser humano a veces es mucho más severo para juzgar que el mismo Dios creador. Y qué bueno, porque de esa manera tenemos una esperanza, no importa quién sea. Miren que la semana pasada habíamos visto de que Dios no habla mucho de los precedentes de los padres de la fe, de las personas a quien transformó, a quien llamó, porque a Dios le importa lo que tú seas en adelante. Y esta semana estudiaremos esa gracia que a veces el mundo cristiano se equivoca porque cree que en el Antiguo Testamento la salvación era por guardar la ley o era por las obras. Yo siempre he desafiado a aquellos que predican que en el Antiguo Testamento se salvaban por las obras de la ley, que me digan una sola persona que se salvó por guardar la ley. Hasta el momento todavía no me han dicho. Y obviamente eso jamás existirá porque la salvación siempre fue por gracia manifestada de diferentes maneras, pero la misma gracia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos directamente a la primera parte de la lección, que se titula Una segunda oportunidad. Como habíamos dicho, Dios es el Dios de segundas oportunidades, y no solamente de segundas, hace misericordia hasta 1000 generaciones. Cuando Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. Qué generoso, Pedro, 7 veces. Y Jesús le dijo, no, hasta 70 veces 7. Qué difícil, ¿verdad? El ser humano, a la primera, ya no hay vuelta atrás, ya no hay segundas oportunidades. Dios es un Dios misericordioso, por eso no sé a quién estaré hablando en este momento. Si es alguien que tiene problemas en tu casa, que te hacen sentir como la persona más inservible, como es la persona menos merecedora de algo o del perdón de Dios. Para ti es esta lección. Y para todos los que nos sentimos y sabemos que somos pecadores. Dios vino a salvar aquello que según el pueblo judío ya no tenía esperanza de salvación. Vino a buscar aquello que se había perdido. En el libro de Josué, capítulo 2 y versículo 1 leemos lo siguiente. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles, andad,
reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. ¿Por qué Josué envió 2 espías? Recordemos que 40 años atrás aproximadamente ya habían enviado Moisés a 2 espías, no cualquier espía. La Biblia dice que los que fueron, eso lo menciona la lección, ustedes van a leer los textos, pero están en el libro de Números, capítulo 13. La Biblia dice que quienes fueron, o a quienes escogió Moisés, fueron 12 príncipes. Eran personas que ejercían cierto liderazgo y no solamente tenían liderazgo, sino que eran personas muy respetables dentro de cada una de las tribus de Israel, de las 12 tribus. Por eso fueron 12 espías. Pero entre estos 12 espías estaban Josué y Caleb. Este acontecimiento marcó un antes y un después en el peregrinar del pueblo de Israel. ¿Por qué? A partir de aquí empieza una rebelión marcada. Esto marca el impedimento para que el pueblo de Israel pudiera entrar en la Canaán. Aquellos que murieron en el desierto. Aquellos que salieron desde Egipto, todos a excepción de Josué y Caleb, murieron en el desierto producto de esta rebeldía. ¿Por qué? Porque el informe que presentaron fue un informe totalmente negativo. Pero miren qué contradictorio. La Biblia enseña de que un racimo de uva era tan grande que tenían que llevarlo entre 2 personas. Esto quiere decir, yo me imagino, coger un palo resistente, en ese palo poner el racimo y uno atrás y otro adelante, irlos cargando en hombros, porque era tan grande el racimo de uva. Comparemos con los que hemos visto, pues los racimos de uva actuales. Eso muestra la gran bendición de Dios. Pero ¿por qué digo que es contradictorio? Porque por la evidencia decía que era una tierra buena, pero ellos decían que sí, está bien. Es una tierra buena, pero allí habitan gigantes. Nosotros parecíamos gusano al lado de ellos. Mientras que Josué y Caleb le dijeron no. Dios ya los entregó en nuestras manos. Subamos a conquistar, porque Dios ya no está con ellos, ahora está con nosotros. Y ellos decían la verdad. ¿Qué les faltó? Les faltó fe. Aquí hay varios aprendizajes, varias enseñanzas. Primero, ya en una oportunidad se encontraron en la misma situación. Ahora el pueblo, que eran diferentes, eran los hijos de aquellos rebeldes, estaban nuevamente a las puertas en un lugar que se llamaba Sitín, que significa acacias. Un lugar muy cómodo, muy bonito, pero necesitaban pasar y conquistar Canaán. La primera ciudad con la que se encontrarían era la ciudad de Jericó, era la ciudad más fuerte. Y como habíamos visto en la lección anterior, eran tan fuertes y tan buenos guerreros que ni siquiera los egipcios en algún momento se atrevieron a conquistarlas. Ahora, la pregunta que habíamos hecho era ¿por qué Josué envía 2 espías? Ya Moisés había enviado. Él era uno de los testigos. Él sabía lo importante de enviar espías y saber qué hacer. Ahora, la pregunta es ¿por qué si Dios ya había entregado a esas ciudades en sus manos, por qué era necesario enviar nuevamente espías? ¿No podrían chasquearse nuevamente como sucedió 40 años atrás? Pues la respuesta es no. Con esto Dios enseña de que una cosa es la parte de Dios y otra cosa es la parte nuestra. Dios quiere colaboradores que formen un equipo con Dios. Y eso lo venimos diciendo a través de todas las lecciones, especialmente desde el Éxodo, que habla del liderazgo de Moisés y del creciente liderazgo de Josué, porque Moisés formó a Josué como líder. Tenemos que repetir forzosamente. El liderazgo dentro de la iglesia es servicio, es una colaboración con Dios. No es mi departamento contra el departamento de al lado o contra el otro departamento, no. Es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y todos los departamentos colaborando para una sola causa. Primero, retener las almas ganadas, y segundo, ir y predicar a las personas que no conocen el evangelio. Que aquellas personas que vinieron sepan cuál es la forma de crecimiento espiritual dentro de la iglesia. Es formar nuevos líderes y que esos nuevos líderes queden en las iglesias por un tiempo y salir a dar el mensaje a las personas que no conocen. Ese es el liderazgo.
Josué sabía que él tenía que hacer su parte. La lección menciona a otro personaje bíblico a quien se le presentó una nueva oportunidad, la oportunidad de vindicación. Si bien es cierto que los espías de Números fueron cortados por su rebelión, sin embargo el pueblo de Israel tiene una nueva oportunidad de entrar en la Canaán. La lección menciona el ejemplo de Pedro. Pedro negó 3 veces al Señor y Jesús lo perdonó. ¿Cuál es la diferencia que existió, por ejemplo, entre Pedro y Judas? Judas también traicionó a Jesús, pero dentro de los salvados no estará Judas. Y eso es claro el espíritu de profecía en decirlo en el libro deseado de todas las gentes, Ellen White, donde dice que Judas se perdió. ¿Por qué? Porque su arrepentimiento no fue genuino. Los dos se arrepintieron, pero el uno vino a Jesús buscando perdón y vindicación. El otro se arrepintió, pero no vino a Jesús. Fue lo que la gente llama un remordimiento, pero pensó que no había esperanza y fue ahí y se ahorcó. ¿Por qué Dios actúa de diferentes maneras en acontecimientos casi similares? Porque todo depende del ser humano. Y aquí sí vale citar aquello que dicen muchas personas, es que Dios conoce el corazón. Claro que lo conoce, pero esto se lo cita para tratar de justificar de que Dios, como conoce mi corazón y conoce mi sinceridad, no va a mirar el resto. Pues no, es que el resto es consecuencia de que mi corazón ha sido transformado y Dios tiene poder para transformarme. Y vamos a la siguiente parte que es complementaria de esto, que es valor en lugares inesperados. La Biblia enseña en la lección, en el capítulo 2 de Josué, que los espías, los 2 espías que mandó Josué a Jericó, entraron en la casa de una ramera. Aquí hay varios asuntos muy controvertidos. Primero, ¿cómo es posible que personas que deberían ser consagradas, porque todo este trabajo no lo hacía cualquiera, aún los espías tenían que ser servidores que amaban a Dios? ¿Y cómo es posible que estos servidores que amaban a Dios entren en la casa de una ramera? Trasladémoslos a nuestros tiempos. ¿Qué pasaría si tú a un líder de la iglesia lo ves saliendo de la casa de una persona que sabes que trabaja como ramera? Si bien es cierto que no estamos conquistando Jericó, sin embargo, para los espías había algo muy importante en su labor. No solamente era descubrir lo que había en esta ciudad pagana, sino compartir un mensaje. A veces pensamos que hay personas que la sociedad los desprecia tanto y nosotros también como creyentes creemos que esas personas no tienen o no merecen la salvación. Pues todos tenemos derecho a la salvación porque Cristo murió por todos. Pero la diferencia está en que no todos aceptan ese sacrificio. Pero esa hermosa noticia de que Dios puede transformar nuestras vidas es el regalo más grande que podamos nosotros hacerle a personas que rechazan la sociedad. Y esta mujer no los trata como clientes. Aquí hay varias situaciones. Primero, ella sabía quiénes eran. ¿Por qué? Recordemos que esta era una nueva generación. Y si Moisés envió príncipes, de los cuales José era uno de los príncipes, es casi seguro que Josué envió también a 2, pero ya no a 2 para no chasquearse. Debió enviar a los más consagrados, los que sabía que iban a traer un informe real, favorable, sin desánimo. Y esto lo ratifica aquella mujer. Cuando tú eres un seguidor de Dios, no importa con quién estés, eso se nota. Y no importa la gente con quien te reúnas, ellos siempre van a hablar bien de ti. ¿Por qué? Porque se nota quién es servidor y quién no del Dios verdadero. Entonces estos hombres entran en la casa de la ramera y ella los oculta. Sabía lo que estaba pasando. Había escuchado el testimonio de las obras milagrosas que Dios había hecho al cruzar el Jordán y 40 años atrás, al cruzar el Mar Rojo en seco, abriendo las aguas. Había llegado a esta gente y habían visto cómo ya 2 pueblos al otro lado del Jordán habían caído. Ella se salió de lo que su pueblo hacía. ¿Para qué? Para buscar salvación en el verdadero Dios, el único Dios. No en el Dios en el cual creían en su ciudad. Había escuchado del Dios verdadero y sabía que era el único Dios que hacía milagros y maravillas. Cuando vienen los enviados del rey, que se entera de que habían venido unos espías, ella miente. Y aquí es donde hay mucha controversia.
porque algunas personas dicen, ah, es bueno la mentira, y algunos hasta le ponen colorcito, ¿verdad?, a la mentira. Hay mentiras blancas, hay mentiras sanas. La Biblia enseña de que ninguna mentira es sana ni es blanca. La mentira de cualquier forma y con cualquier intención para Dios es pecado. La diferencia está en que esta mujer no lo sabía y recién lo estaba empezando a entender. El apóstol Pablo dice que Dios en Romanos, habiendo pasado por alto nuestra ignorancia anterior, nos envía la salvación a través de Jesucristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos ignorantes, para que ahora sí caminemos como Dios quiere que caminemos. Entonces, esta mujer, si bien es cierto que mintió, no existe mentira blanca. Lo hizo ¿por qué? Por ignorancia, porque para ellos era normal. Así como para nosotros es normal cuando pertenecemos al mundo. No podemos esperar con gente que no conoce a Dios que sean honestas y transparentes. Muchas veces ni siquiera los que conocen a Dios lo son. Si bien es cierto que a través de una mentira le salvó la vida y eso se convirtió en su esperanza de salvación, fue una forma que tuvo para ayudar, según ella, de manera inocente. Pero el fin no justifica los medios. La Biblia condena la mentira desde cualquier punto de vista. Ahora, si ella hubiera tenido el conocimiento, pudo haber actuado de manera diferente. ¿Por qué? Porque confiaba en un Dios. Confiaba tanto que su confianza era mucho más allá de lo que actualmente muchos profesos cristianos, como dice Ellen White, confiamos. ¿Por qué confió tanto? Porque en el versículo 11, miren lo que dice ella. Oyendo esto, o sea, los acontecimientos, el milagro en el Mar Rojo, el milagro en el río Jordán, oyendo todo esto y cómo a los dos reyes del amorreo que estaban antes de pasar el río Jordán, todo lo que Dios hizo con ellos, refiriéndose a esto, ella dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué hermosa declaración de una mujer que no conocía al Dios verdadero. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos sometamos a Él, que nosotros vivamos sirviéndole a Él, dependiendo de Él, teniendo una comunión estrecha, diaria con Él. Y Dios pueda obrar en nuestras vidas, pueda darnos una transformación y que la gente vea el milagro que ha ocurrido en nuestras vidas. Y a través de ese milagro otras personas también puedan conocerlo. Esa parte del cometido del pueblo de Israel se cumplió. Pero ya vamos a ver en qué fallaron. Vamos a la siguiente parte, que es el nuevo pacto. ¿Por qué habla de un pacto aquí? En el versículo siguiente al que leímos, en el versículo 12, miren lo que dice Rahab. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho de misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Esta mujer llegó a entender el alcance de la gracia, el alcance de la salvación. Dios no quiere la salvación para ti solamente. Dios quiere la salvación para ti y para tu familia, para tu casa, para todos. Y esta mujer lo entendió, una mujer pagana, una mujer que no era creyente. La palabra que ella usa es la palabra Hesed. Esta palabra en hebreo, la palabra Hesed, tiene un significado más amplio que la misericordia, como dice aquí en el versículo 12. Así como yo hice de misericordia, ustedes también deben hacer con misericordia. Esta palabra tiene un significado más amplio. ¿Qué nomás significa? Significa lealtad. ¿Lealtad a qué? A su palabra, a un pacto, a un trato hecho. Significa lealtad, significa misericordia, significa benevolencia, significa bondad. Una palabra que ocupa un significado muy amplio. ¿Cuál es la respuesta de los espías? Ellos le dan dos requisitos. Primero, que ella debía colgar una cinta roja en su ventana. Y segundo, que todos sus familiares, los cuales ella quería que sean salvados, debían permanecer dentro de las puertas de su casa. Si ella no cumplía esta parte, ellos eran libres de su juramento.
Pero si llegare a perecer una sola persona, a pesar de haber cumplido esto, entonces su sangre sería demandada de la palabra de Dios. ¿A qué nos recuerda esto? ¿Y por qué la lección de este día se titula El Nuevo Pacto? Recordemos, justo antes de la salida del pueblo de Israel de Egipto, celebraron la Pascua. ¿Qué tenían que hacer con la sangre del cordero? Ponerla en los dinteles de las puertas y ventanas. Y las personas permanecer dentro de la casa. La misma forma de salvación. Y miren qué curioso, ¿verdad? Mientras el mundo cristiano predica de que son formas o leyes dadas para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, para los hebreos, pero no para el mundo cristiano actualmente, o no puede permanecer por siempre. Por ejemplo, la ley de Dios, hablan tanto de que la ley fue dada para los israelitas. Pero miren cómo la salvación es de la misma manera que era para el pueblo de Israel, para los gentiles. Esta mujer era una mujer pagana. Su familia estaban en medio de un pueblo pagano, pero anhelaban la salvación. ¿De qué manera se salvaban los israelitas? A través de la fe en el Cordero, en la sangre del Cordero. ¿Cómo se iban a salvar esta mujer y su familia? Exactamente de la misma manera. ¿Qué simbolizaba la sangre en el dintel de la puerta? La sangre de Cristo, el derramamiento de la sangre de Jesús. ¿Qué significaba la cinta roja en la casa de la mujer? Que había aceptado el sacrificio de la sangre de Cristo. Exactamente lo mismo. La Biblia es demasiado clara, demasiado hermosa. El mensaje de la salvación es para que lo entiendan aún los niños. Eso dijo Jesús. Pero a veces nos llenamos y quiero que me entiendan. No es que la teología sea mala. No es que el estudio de la Biblia y el estudio complementario de historia, de fechas, de las costumbres de los pueblos bíblicos, no es que no sea buena. Claro que es buena. El asunto está en que la utilizamos muchas veces para torcer las escrituras. Pero la enseñanza de la Biblia es tan sencilla. ¿Por qué? Porque está hecha para que la entiendan aún los niños. Y Jesús, cuando tenía 12 años, les enseñó, les dio una cátedra de Biblia a los escribas y a los sacerdotes. Y se admiraban de su entendimiento. Eso es lo bueno de Dios. Si te sientes pequeño, si te sientes inútil, Dios quiere hacer grandes maravillas contigo. Ese es el primer secreto. Sentirse indigno, sentirnos incapaz. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar. Porque Dios obra con aquellos que nos sentimos incapaces. Aquellos que se sienten capaces, ya tienes capacidad. Dios dice, ¿para qué? Si ya tienes suficientes capacidades, ya no necesitas la mía. Pero ahí es cuando viene el fracaso. Y vamos a la siguiente parte, la parte del día miércoles, que se titula Valores enfrentados. Como habíamos visto anteriormente, a veces los acontecimientos suceden de manera diferente, aun cuando tienen mucha similitud. Dios le había dicho a Josué que no pacte con ningún pueblo de Canaán. ¿Por qué? Porque los llevarían a la apostasía. Empezarían por enseñarles a adorar a sus dioses. Entonces no podían hacer ningún pacto. ¿Pero por qué hicieron un pacto con Rahab? ¿Y por qué Dios condena otro pacto que enseña la Biblia? Vinieron los gabaonitas. No vamos a leer todos los pasajes porque son extensos, pero vamos a resumir. Cogieron todo lo que ya casi no servía. Ropa rota, zapatos rotos, panes mohosos, el recipiente donde cargaban agua para los viajes, odres viejos ya rotos. Y le dijeron que eran de muy lejos y que venían en son de paz. Y aquí Josué comete un error a pesar de que había sido formado por Moisés. Pero en el liderazgo hay un pensamiento que dicen una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Sin embargo, ya ejercer el liderazgo es un asunto más serio. Él debió haber consultado a Dios quiénes eran ellos. Y Josué hizo pacto y todos los príncipes hicieron pacto de que no los iban a destruir. Y después se dan cuenta que estaban allí, eran parte de Canaán. ¿Por qué la Biblia resalta el engaño de Rahab, la ramera, a pesar de que fue con engaño y se convierte en una mujer que está en la galería de la fe del libro de Hebreos? Porque el texto para memorizar lo encontramos en Hebreos, pero no los gabaonitas. Dios le había dicho a Israel que no haga pacto con ningún pueblo. Estos no vinieron de manera personal, vinieron como un pueblo, como una ciudad, como un país de toda la región de Canaán.
En segundo lugar, ellos tuvieron algo y quizás esto actúe a su favor. Mientras todos los reyes de Canaán se reúnen para poder enfrentar en guerra al pueblo de Israel, en realidad a quien iban a enfrentar en guerra era a Dios, porque Dios era el que peleaba por ellos. Los gabaonitas se hicieron a un lado. No, nosotros no nos vamos a unir con ellos para hacer una guerra. Y eso hablan bien, muy bien de los gabaonitas. Y quizá por eso el desenlace con los gabaonitas es totalmente diferente a lo que pudo haber sido por el engaño. ¿Por qué? Porque al comienzo los ponen como leñadores, los ponen en el trabajo más rudo, más duro. Pero miren la paradoja. Eran leñadores para la madera que se necesitaba en el tabernáculo. Indirectamente obtuvieron un puesto de privilegio. Cualquier puesto, cualquier lugar, aún sea el más insignificante, pero que sea de servicio en el santuario, era un privilegio para el pueblo judío. Imagínense para un pueblo pagano. Y ustedes dirán entonces, ¿cómo es posible que algunos paganos vayan a servir en el tabernáculo? Pues no servían directamente. No. Vamos a suponer ahora la Santa Cena. Se necesita para la Santa Cena jugo de uva puro. Digamos de que es difícil conseguir y digamos de que es difícil machacar la uva para sacar el jugo. Ellos hacían ese trabajo, pero no eran los que oficiaban, eran los que buscaban la forma de proveer para el tabernáculo. Especialmente la Biblia dice que eran leñadores. Sin embargo, en el tiempo de la reconstrucción, después de que regresan de la cautividad de Babilonia y después de Medo-Persia, en ese momento, los gabaonitas fueron los primeros en ayudar a la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. El fin de aquellos hombres no fue tan malo. ¿Por qué? Por un hecho, porque no se unieron a aquellos que estaban en contra de Dios. A pesar de ser paganos, a pesar de que mintieron, a pesar del engaño, pudieron haberse puesto junto con todos los reyes que se unieron para pelear y luchar contra Israel, pero no lo hicieron. ¡Qué Dios tan misericordioso! Y pareciera que la vida de ellos fue una vida muy dura, pero fueron privilegiados. Y ellos habían empezado a amar tanto ese tabernáculo, esa labor, lo que se hace en el tabernáculo, que cuando supieron que había que ir a reconstruir nuevamente el templo, porque había sido destruido por Nabucodonosor, y había oportunidad de ir a reconstruir nuevamente el templo, ellos dijeron, aquí estamos. Fueron los primeros en ir a ayudar. Eso quiere decir que llegaron a amar tanto la causa de Dios. Y nosotros, en los actuales momentos, ¿cuánta reverencia tenemos para las cosas de Dios? ¿Y cómo estamos enseñando a aquellas personas que no conocen el mensaje, que no conocen a Dios, que no conocen cómo debemos nosotros servir a Dios? ¿O acaso estamos siendo demasiado complacientes porque creemos que de esa manera atraemos a más personas? Cuando nosotros hacemos las cosas como Dios quiere, como Dios las pide y como Dios ordena, es cuando Dios puede obrar. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios pide y el resultado tenemos que dejárselo a Dios. Él es el que obra, Él es el que transforma los corazones. Por eso nosotros debemos mantener en alto todo lo que es sagrado. Debemos tener la mayor reverencia por lo que es santo. Aquí hay valores enfrentados, pero al fin, en el caso de Rahab, no solamente llegó a ser la persona que estuviera en el balcón de la fe del libro de Hebreos. ¿Quién llegó a ser Rahab? Y con esto vamos a la última parte, que es la parte del día jueves. Rahab llegó a ser uno de los antepasados, según la carne, de Jesús. El instrumento a través del cual su descendencia participó del privilegio de llamarse uno de los antepasados del Rey del Universo cuando fue encarnado. Una prostituta que tenía fe. Una persona desechada por la sociedad. Cuán grande, maravilloso y perdonador es ese Dios. Me conmueve. A veces no merecemos. O a veces creemos que no merecemos porque Dios no está mirando absolutamente nada. Y a veces caemos en la trampa de Satanás. Dios siempre nos perdona siempre y cuando nuestro arrepentimiento y acercamiento sea sincero. Y siempre vas a obtener el perdón. Pero a veces Satanás nos hace creer de que Dios no nos ha perdonado, pero somos nosotros los que no nos perdonamos.
¿Se puede tener mejor lección y mejor final que el que enseña las Sagradas Escrituras a través de esta mujer? Yo creo que no. Un pasaje que no está en la lección, pero que quiero leer. Mateo, capítulo 1. Y versículos 5 y 6. Pongamos atención a este pasaje. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y después de algunos nombres más, llega al versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. ¿Qué les parece? Del linaje de David debía nacer Jesús. Y David, entre sus antepasados, contó una mujer ramera. Y esta mujer ramera se volvió a casar. Dios reconstruyó su vida. Y quizá cuando se volvió a casar, ella a lo mejor dijo, si yo hubiera sabido que Dios me tenía preparado esto, pues no hubiera caído en lo que caí. Porque como dije, a veces el enemigo también nos engaña y quizás no nos perdonamos. Pero qué privilegio para esta mujer. ¿Por qué? Porque en el día final, allí estará con orgullo cuando Jesús venga y dé la recompensa. Allí estará esta mujer como símbolo del poder de Dios, que demostrará que Dios es capaz de transformar cualquier persona, no importa cuán bajo habrá caído. Y algunos que quizás se sentían menos pecadores que esta mujer y que quizás no estarán en el cielo porque no quisieron aceptar el mensaje, ellos exclamarán y dirán, justos son tus juicios. Tuve la oportunidad de salvarme y no quise. Qué hermosa lección. La gracia siempre ha existido. La gracia se la predicó por primera vez y quien la predicó fue Dios. En Génesis capítulo 3 y versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo Satanás. Y la enemistad contra Satanás solamente la puede producir el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Si no existe eso, nosotros vamos a amar al mundo y todo lo que el mundo ofrece. La enemistad con ese mundo la produce el Evangelio y la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué lección más hermosa. Así que si te sientes que no tienes esperanza, solamente mira y lee y repasa la lección de esta semana y verás los milagros que Dios hizo con estas personas y cómo fueron vindicados. No con eso significa de que Dios avala o aprueba el pecado, no, sino que Dios transforma, aun cuando nuestra vida pasada haya sido una vida de pecado. No olvides, comparte la lección, comparte con aquellas personas que son tus contactos en redes sociales. Dale me gusta y si no te has suscrito al canal, suscríbete, pues de esta manera la lección llega a muchas más personas cuando ingresan a la plataforma de YouTube. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.